Si no diagnosticamos bien, estamos en la misma de las causas. Si no tenemos un diagnóstico de las problemáticas, seguramente las soluciones que planifiquemos no van a ser acertadas. Por lo tanto, digo que el título es concreto, pero es profundo por el método que propone. Analicemos causas y soluciones. Para analizar las causas y para diagnosticar, lo primero es que enmarcar la problemática. En términos del tiempo, si se trata de una cuestión puntual, si se trata de una cuestión estructural, permanente. Segundo, ver el contexto. Lo que está ocurriendo en Venezuela solamente ocurre en Venezuela, ocurre en otras partes del mundo. Lo otro es de las trazas de prejuicio y de paradigma. Yo por lo menos creo que es un prejuicio decir que todo lo que hacemos lo hacemos mal. Que nuestra ingeniería no está a la altura de los acontecimientos, que creo que es un prejuicio del que tenemos que deslastrarnos, porque eso nos llevará siempre a conclusiones fatalistas. En ese marco, yo pretendo en principio dar mi punto de vista sobre lo que es el diagnóstico de la situación que estamos viviendo ahorita con el agua, apuntar al final de la exposición, como nos lo pide el título, a las soluciones, que yo creo que son las soluciones que hay que aportar en el conjunto de las soluciones, pues ya se han planteado soluciones aquí, las cuales comparto algunas, otras creo que no están bien enfocadas. Y revisar, porque es que la gestión moderna, como la llamo, las aguas en el país, es un constructo de la historia de todos los venezolanos y de la ingeniería nacional. ¿Ve? Y tenemos que despolitizar el tema. Porque si nosotros politizamos este tema, sencillamente no tendremos nunca un plan de soluciones a una problemática que aqueja al mundo entero, como bien lo acaba de expresar la última exposición, que hizo un enfoque más global. Una de las principales problemáticas que afecta al mundo no es la crisis económica. Es el tema de que cada vez es más dificultoso el acceso de los seres humanos a las fuentes de agua potable. Negar eso es tratar de tapar el sol con un dedo o no frente al problema, huir a la problemática. Causas de esta sequía o de esta escasez que vivimos en este momento y que ha ocasionado que la única medida cuando hay escasez del recurso, producto de que hay un fenómeno natural que está actuando, la única medida que le queda a todas las empresas de gestión de aguas del mundo es producir un racionamiento. Es decir, es distribución lo más equitativamente posible de acuerdo a las infraestructuras de las reservas de agua que nos están quedando, de acuerdo a predicciones hidrometeorológicas. Bien importante, ¿ves? Porque caemos en el plano de las precisiones hidrometeorológicas que utilizan la estocástica o la probabilística como modelo. Entonces ahí pueden haber márgenes de equivocación. Por lo tanto, entonces, el decisor tendrá, en esa única medida que tiene posible, porque en el momento en que se te bajan los niveles de los embalses, puede tener toda la capacidad disponible de almacenamiento del mundo. Usted puede tener todos los embalses del mundo. Pero si no hay alimentación de esos embalses porque hay un fenómeno natural, entonces a usted lo que le queda es las reservas que le quedan, administrarlas de la manera de distribuirlas lo más equitativamente posible dentro de la población. Y eso entonces representa una gran problemática porque cómo distribuir equitativamente, eso va a depender de las infraestructuras y las características de cada acueducto. Es complejo el tema, es difícil desarrollar tantas ideas en tan corto espacio de tiempo. Pero intentaría hacer un esfuerzo para hacer una apretada síntesis. Causa. La sequía puntual, o la escasez puntual, tiene que ver con 2 periodos de lluvia. Y eso está determinado, y están los datos hidrológicos. Porque tenemos que decir que dentro de lo que hemos avanzado en este país,
en los últimos años es en la constitución de un Instituto de Meteorología e Hidrología, el INAMET, que no existía en Venezuela. Cuando nosotros tomamos la dirección de los destinos, digamos, públicos en materia de lo que es la gestión del agua integralmente, el servicio, la gestión del agua integralmente se concibe en todo el ciclo hidrológico. Nos conseguimos un país sin servicio de meteorología. Un país que otrora, en los años 60, tuvo una de las redes más densas del mundo en materia de registros de precipitaciones, evaporación, temperatura, es decir, todos los registros sinópticos e hidrológicos. Pasó un país devastado, totalmente devastado en términos de no más de 180 estaciones de medición de parámetros hidrometeorológicos. Después tuvimos 4.200 puntos. Es decir, estábamos perdidos. Y eso nos agarra precisamente cuando el mundo se empieza a desarrollar los efectos más severos del cambio climático y el calentamiento global, que se define hoy en día en todas las esferas de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático como la ocurrencia de los fenómenos más extremos con mayor frecuencia. Eso es lo que es el cambio climático. El fenómeno del Niño, que se empezó a registrar a finales de la década de los 70 y al principio de la década de los 80, cuando Organización Mundial de Meteorología, organismo internacional, única voz autorizada para declarar el Niño. Eso no es un tema político, de que la administración de turno de la gestión del agua se está escudando en el Niño. El Niño fue declarado por la OMM y hay programas que inclusive cuentan con fondos no retornables de los organismos multilaterales de financiamiento para los países con menos recursos para poder protegerse y mitigar los efectos de este fenómeno, que es un fenómeno que se suma al cambio climático. Son dos fenómenos distintos. Lo acaba de expresar el ingeniero Rafael Argotti. Antes el fenómeno del Niño se distanciaba. Se daban un periodo de 10 años, 12 años cada niño. Que de paso ya en una oportunidad dije que no debemos llamarle el Niño a eso. Calentamiento del Océano Pacífico Sur por encima de los promedios. Bueno, pónganle la sigla que quieran. Pero no es posible que se haga esa analogía. Yo creo que las palabras son ideología. Pero insisto, el cambio climático hace que ahora se nos presenten niños con una frecuencia de casi la mitad o menos.